Buenas, hoy presentamos nuestro podcast dedicado al duelo resistente tras una ruptura en contexto de una relación tóxica. ¿Por qué resistente? Porque se nos hace un duelo muy complicado en algunos pacientes que se han sometido a una relación muy tortuosa en donde el cierre ha sido uno de los más dramáticos. Y no acaban de superarlo porque el duelo tiene muchísimas variables que hace que va en contra de poder superarlo. Vamos a dar una serie de consejos para poderlo abordar y que se nos acelere un poquito el proceso. Sabemos que es tiempo y tiempo. Como todos los duelos, requiere un proceso. Pero vamos a dar una serie de catalizadores. Por ejemplo, primero tener en cuenta, tomar conciencia de que al que le cuesta mucho salir de avanzar en ese duelo, de salir, de dejar ir a esa persona, ya sea a un trastorno límite de personalidad o ya sea un trastorno narcisista, sería importante que conociéramos la información de quién estamos hablando. ¿Por qué? Porque el diálogo interno nos va a ayudar a repetirnos una y otra vez que le va a volver a pasar, que realmente la víctima no eres tú solo, que es una víctima compartida. A esta persona también le va a volver a pasar. Esta persona no está feliz y tú eres el infeliz. ¿Por qué nos sucede a nosotros? Vamos a poner el foco en el amante de la persona TLP o del narcisista. ¿Por qué nos sucede? Bueno, pues nos sucede por un sistema de apego generalmente inseguro que da lugar a que tengas una sensibilidad especial a hacerte adicto a estas personas, como una serie de adicción en la que consiste en amar en exceso, ¿no? Parece que el amar en exceso se ha convertido en una cosa pecaminosa, pero justamente el amar en exceso raya lo obsesivo y es lo que está mal visto. Pero la intención es totalmente benevolente y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que suele pasar es que estas personas tienen un sistema de recompensa dopaminérgico de basal, de siempre, de toda la vida, muy bajito. Es decir, no les satisface casi nada, se aburren rápidamente, ya desde que son pequeños. Entonces necesitan un alto nivel de intensidad o de novedad para sentirse llenos, para llenar ese vacío. El trastorno límite de personalidad les invade todo ese espacio de forma tan fuerte, tan radical, tan desconocida hasta ese momento, que es muy fácil que se sensibilicen. Por tanto, es muy fácil que el sistema de recompensa se active. Para ello es importante compensarlo, a la hora de salir del duelo, compensarlo esa intensidad que te daba el trastorno límite por otras actividades dopaminérgicas o incluso fármacos dopaminérgicos que te ayuden a contrarrestar, porque lo que vamos a hacer es pasar a otro estilo de vida en el que no está esta persona límite. Otro ítem importante es aumentar la autoestima. Para aumentar la autoestima, pues tenemos que creernos que somos todopoderosos. Yo siempre lo he dicho, aunque suene mal decirlo, ser Dios y que vea lo que ha perdido. Esto es un mensaje que es más bien para nosotros, no para la otra persona, porque lo que se trata es de que objetivamente tú te veas una persona válida y superior a la persona que estás dejando, y eso va a ayudar en tu autoestima. Otro ítem es disminuir la exposición a esa persona tóxica. Entonces, ¿cómo vas a disminuir la exposición? Pues igual que se disminuye la exposición a un tóxico, entrando en una fase de desintoxicación. Para eso lo que tienes que hacer es empezar a pensar cada vez menos en ella. Y hay una estrategia para cada vez pensar menos en esa persona, que es que cuando aparezca el pensamiento, nosotros lo desenfoquemos. Para desenfocarlo hay un instrumento muy valioso, que es el mindfulness de desenfoque. O también se puede añadir complementario al mindfulness, es decir, a un tipo de meditación que es de autocompasión. Entonces trataremos no de rechazar el estímulo molesto cuando nos recordemos a las experiencias que hemos tenido con esa persona tan excesivas y tan intensas, sino que gracias a la meditación de autocompasión vamos a poder
desfocalizar y vamos a aceptar esa sensación, y poco a poco se va a ir yendo, se va a ir atenuando. Por último, convencerse de que el duelo se ha de empezar de forma genuina, es decir, absoluta, sin ningún tipo de esperanza. ¿Qué pasa? Que cuando la esperanza disminuye al cero, es muy fácil que nos desesperemos, sobre todo aquellas personas que son impacientes. Entonces, la desesperanza llega a la ideación de suicidio. Para eso, lo que tenemos que hacer es pensar que el inicio de un duelo, pensando que tienes que pasar página, pensando que tienes que olvidar a esa persona, se haga en un entorno seguro, y lo más seguro suele ser pues un entorno en donde haya profesionales, como puede ser un hospital de día o un ingreso hospitalario con una psicoterapia intensiva. Es en ese contexto en donde funciona realmente un duelo. ¿Por qué? Porque si el duelo no lo hacemos en falso, con ciertas esperanzas de volver con esa persona, el duelo se va a prolongar mucho más. Entonces es importante que el duelo estemos convencidos de que haya que olvidar a esa persona para que funcione. Seguiremos con el tema, intentando dar más ítems al respecto, intentando, por ejemplo, equilibrar más ese sistema de recompensa dopaminérgico, que tiene que ser más autónomo y no depender tanto del exterior. Hasta otra.